Reconocerme a mí. Todo niño humano necesita en su infancia ser mirado con pureza, ser escuchado con inocencia y ser reconocido en su perfección. Estas tres improntas marcarán para siempre toda su vida. Son la base de su integridad. Porque esas tres experiencias son las que le hace sentir amado. Un niño que ha sido aceptado, es imposible que se convierta en un soldado listo para la guerra. Si no he tenido la experiencia de ser reconocido tal como lo necesitaba, algún día voy a tener que hacerme cargo de reconocerme a mí. Voy caminando por la calle y de repente me encuentro con alguien que reconozco. Reconocer significa que recuerdo que le conozco. ¿Por qué no me puedo reconocer a mí? Hay algo en mí que alguna vez lo he conocido y es lo más precioso. Es lo que soy. Pero ahora no lo puedo ver. Es una ceguera que proviene del adormecimiento. Lo que no se reconoce queda atrapado en el baúl del olvido y la conciencia no lo puede iluminar. El reconocimiento es un golpe que nos hace recuperar la memoria. Al reconocer, comienzo a despertar. Te sugiero que comiences a reconocer algo, cualquier cosa. Por ejemplo, reconozcamos que estamos en un proceso y que están ocurriendo cosas importantes en nuestras vidas. Si quieres llamarle proceso de sanación o proceso de despertar de la conciencia. Es un proceso que se desarrolla en el tiempo. Viene del pasado y va hacia el futuro. Con el pasado es donde están las raíces del reconocimiento. En el futuro, hacia donde el reconocimiento florece. Cuando agradeces, ¿a qué te refieres? Algo que te han dado. Lo has recibido y luego dices, gracias, porque es algo que ya pasó. La gratitud es una actitud de la conciencia cuando miras tu pasado. El apoyo es el reconocimiento de que lo que llega es perfecto para mí. Es una actitud de la conciencia cuando mira al futuro.
Si en mi niñez he sido reconocido, significa que han visto mi perfección, que han dado las gracias por ser como soy y que he sido apoyado en lo que he venido a entregar. Por lo tanto, puedo apoyarme a mí mismo. Voy a apoyar a que ocurra y a que me llegue todo lo que me tiene que llegar. Si apoyas lo que el futuro tiene para entregarte, incluso aunque no sepas qué es, y no lo bloqueas, no interfieres, sino que te haces a un lado para que entre todo, eso es colaborar con la evolución. Entre la gratitud hacia el pasado y el apoyo hacia el futuro, hay algo en el medio. Es reconocer. Porque si no reconozco, no puedo continuar. Reconocer no pertenece ni al pasado ni al futuro. Pertenece al presente. Es del aquí y ahora. Reconocer es el nexo entre el pasado y el futuro. Es recuperar la memoria de algo que ya sabía, pero no lo quería o no lo podía ver. Entonces, me toca reconocer desde la conciencia. Reconocer duele, pero libera. Reconocer que despertar es tener que enfrentarme, de alguna manera, a una sociedad que está dormida. Reconocer que todavía nunca he sido, ni por un instante, un discípulo. Porque nunca he querido preguntar de corazón, ni he querido escuchar una respuesta que entrara a lo más profundo de mí. Reconocer que lo que creía haber alcanzado en el mundo espiritual era una mentira. Reconocer que no habías visto todavía la oportunidad que estaba ante ti, encendida. Reconocer que he leído 1000 libros sobre la conciencia y todavía estoy dormido. Lo reconozco. Reconocer que el futuro tiene mucho para darme, pero que no estoy abierto a ello. ¿Qué te toca reconocer? Cada uno sabrá. Y si es un reconocimiento que proviene de la conciencia, como la conciencia tiene un trato delicado contigo, nunca va a generar culpa. Es imposible. Lo reconozco. Si te surge culpa, eso no es una conciencia. Esos son voces del ego. Cualquier voz que viene del ego va a crear algún castigo.
reconocimiento no tiene efectos secundarios, es puro. Porque proviene de la conciencia, proviene de la mirada pura que tienes acerca de las personas y de las cosas. Es decir, no sacas ninguna conclusión. La conclusión te atrapa al pasado. El reconocimiento te apoya a continuar. La conciencia, más allá de toda conclusión, es la capacidad de poder ver lo esencial. El reconocimiento es un subproducto de la conciencia que está despertando. Una conciencia despierta puede reconocer al ser divino y despierto que habita adentro de cada ser humano. Cuando sientes culpa, no es la conciencia la que te ha hablado, es tu mente. La mente no quiere reconocer, no quiere ver lo que es, ni quiere ver lo que ha sido, porque es esencialmente ciega y sorda a la verdad. Cuando no quieres ver la verdad, te ves obligado a sacar conclusiones acerca de todo, porque al sacar conclusiones, estás creando una realidad paralela para no ver la verdad. Si sacas una conclusión, es la mente. La conciencia jamás saca conclusiones. No le pone fin a nada. Está abierta. Porque la conciencia quiere encontrarse con todo aquello que te permite recuperar la memoria de lo que eres. Mi proceso de despertar, en cierta medida, depende de todo aquello que reconozco. Cualquier cosa que haya ocurrido, por más insignificante que sea, puede ser reconocida. Esto significa que puedo ver lo que sucedió sin ninguna interferencia. Puedo encender la luz de la conciencia ante cada hecho. Puedo observar el fenómeno de lo aparente e ir descubriendo lo real de mí más allá de la ilusión. ¿Qué reconozco? ¿Estoy agradeciendo todo lo que está ocurriendo? ¿Lo que ha ocurrido? ¿Todo lo que la vida me está mandando? ¿Estoy disponible para apoyar? Si no apoyo, es porque desconfío. Si desconfío, es porque me resisto a lo nuevo del futuro. Si apoyas, estás colaborando a que suceda lo inevitable. Si no estás disponible para apoyar, obsérvalo. Estás en el pasado. O sea, en el error. O sea, en cómo debía haber sido. O sea, estás en el pensamiento que las cosas tienen que cambiar.
porque no están bien. Entonces miro y nada es como debiera ser. No reconocer es no querer ver lo divino de todo lo que está ocurriendo. Reconocer en sí mismo es perdonarnos, porque recordamos la perfección con la que hemos sido creados. Reconocer es recordar lo que ya sabía. Y lo más conocido de ti y de mí es lo que ya somos. Como lo hemos olvidado, es imprescindible reconocerlo. Si yo lo reconozco en mí y tú lo reconoces en ti, el amor nos conecta. ¿Qué actitud de disponibilidad y apertura incondicional tienes para apoyarte a ti mismo y apoyar tu proceso? Porque eso no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. Afuera sencillamente se manifiesta. Se manifiesta en una actitud de gratitud y confianza. Apoyar todo lo que ha ocurrido es gratitud. Apoyar todo lo que va a ocurrir es confianza. ¿Estás dispuesto a apoyar incondicionalmente todo lo que te llegue en la vida? Porque la vida no te va a mandar absolutamente nada que no puedas asumir. Te va a mandar todo tipo de cosas destinadas a tu evolución interior. La expresión que se relaciona al verbo apoyar es la clave en este desarrollo. Apoyar el destino, apoyar lo que es. Y si metes todo en una sola palabra, es apoyar la conciencia en el trabajo que está haciendo. Porque si apoyas el propio proceso, lo estás apoyando todo. Si alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas? En tu vida, ¿qué te dedicas, Alberto? Yo me dedico a apoyar y a acompañar incondicionalmente mi proceso de despertar de la conciencia. Porque si apoyas tu propio proceso de despertar, lo estás apoyando todo. Y todo te comienza a apoyar.
la vida, el disfrute, la prosperidad, el éxtasis, la plenitud, la felicidad. Es para gente que se está abriendo a vivir. Me gustaría acabar haciéndote una pregunta, pero es una pregunta con trampa. ¿Te quieres despertar? Digo que tiene trampa porque en verdad te estoy preguntando otra cosa. ¿Quieres vivir? Porque el ser humano viene sobreviviendo desde hace miles de años, sobreviviendo mientras duerme. Es decir, muerto en vida. Despertar es volver a nacer.